Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es para mí un gran gusto estar con ustedes para continuar con nuestra lectura y nuestra reflexión sobre el libro o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, esta vez en el capítulo número 2. Así que entrando directamente al texto, Gálatas 2, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia, y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso, esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados juntos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pero cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Fin del capítulo 2. Vemos aquí en este segundo capítulo a Pablo dirigiéndose a los Gálatas, terminando de contar un poco la historia de cómo es que Pablo llegó a ser un predicador del Evangelio. 14 años luego de que Pablo terminara de predicar en las congregaciones de Siria y de Cilicia, Pablo regresa a Jerusalén y va directamente a reunirse con los apóstoles. En este caso, los principales líderes de la iglesia en Jerusalén en ese tiempo: Pedro, el apóstol Juan, y Santiago, el hermano del Señor Jesús y el autor de la carta a Santiago. Y vemos que en esta reunión Pablo llega a someter a ellos lo que él había estado predicando, en un gesto, a mi consideración, de gran humildad, de llegar a someterse a la autoridad de los apóstoles, a pesar de que a Pablo pues probablemente le estaba ya yendo muy bien en lo que estaba haciendo y pudo él haber seguido ejerciendo su ministerio fielmente incluso. Sin embargo, él está consciente de la necesidad de integrarse a la iglesia y de poder de esa manera sujetarse a la autoridad de los apóstoles. Ahí incluso él se sorprendió de que no le pidieran a él que a Tito se le pasara por el proceso de circuncisión, algo que para los judíos es fundamental como parte de su identidad judía. Sin embargo, Pablo queda sorprendido de que eso no era necesario, porque ellos ya habían llegado a una comprensión diferente, a una comprensión clara del Evangelio, de por qué somos salvos, de cómo somos salvos. Y el enfoque estaba entonces en predicar el Evangelio a todas las personas. De hecho, se hace evidente de que el ministerio de Pablo es hacia los gentiles, o sea, a los no judíos, y le es reconocido ese ministerio de manera oficial. Así que ellos lo reconocen y los envían a continuar predicando el Evangelio y los exhortan a seguir con el cuidado de los pobres. Y eso es lo que Pablo sale a hacer. Y en una de esas vueltas en Antioquía, que es la ciudad donde por primera vez se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos, Pablo relata el encuentro que tiene con el apóstol Pedro y cómo Pablo lo llama al arrepentimiento a través de confrontarlo con su pecado. ¿Y cuál era el pecado de Pedro? El pecado era la hipocresía, porque Pedro se comportaba de una manera con los judíos y cuando no estaba con los judíos se comportaba con los gentiles de manera normal, compartiendo con ellos, platicando con ellos, comiendo con ellos, etc. Sin embargo, si había judíos presentes, entonces Pedro como que se ponía tímido con los gentiles, los hacía de lado y se enfocaba en hacer pasarse por un judío que cumplía todas las exigencias de la ley, claramente haciendo evidente su hipocresía. Y Pablo lo confronta con esto, lo confronta con este pecado, le señala ese problema y le recuerda y le recalca que somos salvos no por nuestra obediencia a la ley, sino por nuestra fe en Jesucristo, quien cumplió toda la ley a la perfección a nuestro favor. Nos recuerda que somos salvos por fe y que es Dios quien nos justifica y no nuestro desempeño a la hora de cumplir la ley. De hecho, Pablo nos recuerda de que intentar hacerlo es un esfuerzo que no lleva a ningún lado, porque es imposible cumplir con todas las exigencias de la ley. Sin embargo, Pablo dice: yo, aunque dejé de enfocarme en cumplir las exigencias de la ley, vivo para Dios. Y eso posiblemente, y sin quitarle el posiblemente, seguramente es mucho más exigente que vivir cumpliendo la ley. Y es exigente porque exige fe.
Es exigente porque nace de la libertad, es exigente porque es empoderado por el Espíritu Santo que podemos nosotros cumplir y agradar a Dios con nuestras vidas transformadas. Y por eso es que Pablo concluye con este gran final a partir del verso 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pablo nos recuerda que la razón por la que Cristo murió es para hacernos la invitación y extendernos la gracia que nos reconcilie con Dios. No es algo que nos ganamos a través de las obras de la ley, las buenas obras que incluso cumplen la ley que podamos nosotros hacer, son fruto de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el mensaje que Pablo está queriendo comunicar. Y esto es algo sumamente importante para nosotros ahora. El no pensar que nuestro desempeño es la clave para ganarnos el favor de Dios o nuestra salvación. Nuestro desempeño simple y sencillamente es el resultado, es el fruto de la transformación que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Así que yo los motivo a continuar con esta lectura de Colosenses. Son 5 capítulos, pueden leerlos en 20 minutos tranquilamente, que los comenten con otros, que los compartan y que le pidan al Espíritu Santo que les revele cómo usar este texto para compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo a quien la necesite. Por lo pronto, el día de mañana estaremos continuando con nuestra lectura en el capítulo número 3. Les deseo un maravilloso día. Que el Señor esté con ustedes, que su gracia, que su paz, su misericordia y su amor los acompañen por donde quiera que vayan. Mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos mañana.